Ant-Man, aquel tipo que puede alterar sus dimensiones y hablar con las hormigas. Hablemoslo. O no, mejor hablemos de la ciencia. Oh, Barbascura, pero no tenía que salir la segunda parte de tu viaje. Oh, muchachos, estaba ocupado grabando mi siguiente reseña. Súper trabajo. 1 mes y medio de mi vida. Pero tengo fresco lo de Ant-Man, así que ustedes perdonen. A propósito, acabo de ver la nueva película, no les hago spoiler, pero les digo que tal vez me esperaba una cosa lamentable, pero me gustó. Me gustó. Mejor que la Star Wars. Y ahora hablemos de ciencia. Mal, pero lo hablamos de todas maneras. A veces cae bien. De vez en cuando hace falta. En particular para responder la pregunta, ¿este poder es posible? Y si es posible, ¿cómo? Y si hay un cómo, ¿por qué? Es que cada vez que se habla de Ant-Man, a un físico le viene un choque cerebral. Reina, estamos por responder a esto y a otros grandes misterios. Hace poco estuve en el canal de Slim Dogs, donde hablamos de este tema en particular. Si se lo perdieron, les recomiendo que vayan al link en la descripción de este canal porque de ahí salieron cosas muy interesantes. Pero por obvias razones de tiempo y sobre todo por unas relacionadas a mi incontrolable elocuencia, tuvimos que concentrarnos específicamente en unas cosas y dejar otras. Así que hemos cortado algunas ramas. Porque aunque he contestado otras preguntas, una era esta, solamente que tiene el argumento un poco complicado y voy a tratar de aclararlo aquí. Sobre todo lo que hay que decir de cómo se puede encoger un cuerpo, cómo, pero cómo. Hay tanto que decir, así que digámoslo, partiendo de que en la filmación no explican este poder, así que todo lo solucionan simplemente con una frase, no les importa. Para ellos eso basta. Sabemos desde la primera película que el profesor Pym dice haber creado las partículas Pym para ser precisos, que pueden reducir la distancia entre los electrones y el núcleo. En otras palabras, disminuir la distancia entre los átomos. ¿Cómo? ¿Qué? Iniciemos por entender primero qué es un átomo. Esto ya lo había explicado en Slim Dogs, pero creo que la manera en que lo expuse para visualizarlo en concreto fue bastante inadecuado. Así que vamos a volver a matar a Schrödinger y a sus compañeros de química, pero uno que no tiene nada de idea del tema se va a poder hacer una idea más clara y más precisa que argumentar. Para entenderlo, hagamos un átomo del tamaño de un estadio. ¿Cómo lo podemos hacer? Para eso imaginamos un campo de fútbol, le ponemos un chícharo en el centro del campo y luego por ahí, en las gradas, un grano de sal aquí, otro grano por acá y otro acá. Esto sería un modelo en sentido muy figurado de un átomo del tamaño de un estadio. El chícharo al centro es el núcleo del átomo formado por protones y neutrones. Los granos de sal van a ser los electrones, si pueden imaginárselo. Y todo lo que queda está hueco, no existe nada, así que podemos entender dos cosas. 1. Lo único que de verdad pesa en un átomo es el núcleo en el centro, lo demás no tiene peso. Es lo único, el chícharo que pusimos en el centro, lo demás no pesa. Y 2. Lo más importante, entre el núcleo y los electrones existen enormes distancias huecas, vacías. Si imaginan dos átomos pegados uno al otro, sus núcleos, los chícharos, tendrían una distancia de un estadio de fútbol. Obviamente este modelo podría matar a un físico químico de un derrame, pero entiéndanme, estoy tratando de explicar una cuestión que no es fácil. Esta descripción de un átomo como campo de fútbol es la descripción clásica del modelo de átomo de Bohr. Además de que estaría muy feliz de ver cómo su teoría cobra vida después de 100 años de haber sido superada por otra teoría de campos, pero la de campos cuánticos, no de fútbol. Con la teoría de campos cuánticos, las gradas del estadio se convierten en nubes de posibilidades donde se podrían encontrar los electrones, pero nunca en un lugar fijo, porque dentro de la mecánica cuántica es muy importante el concepto de la probabilidad y las matemáticas, así que todo se complica. Digamos que los electrones no tienen un punto fijo donde localizarse porque tienen toda esta nube de posibilidades para reubicarse y desplazarse. Pero está bien, esto sería un caos ordenado y más o menos así se explica cómo funcionan los átomos. Es una explicación entendible de los campos cuánticos. Pero para el nivel de la película, con esto ustedes ya son casi genios y bastante más actualizados. Y por cierto, abro un paréntesis. Hoy, hasta este momento, no se sabe qué tan grande o más bien qué tan chico pueda ser un electrón. Yo dije un grano de sal, pero... no. Al día de hoy el electrón es una partícula con forma de punto. Nadie ha sido capaz de medir su radio. Sabemos que solamente puede medir 10 a la menos 19 metros. Siempre que exista un radio que medir, porque si no, pues... Para situarnos, el protón tiene una dimensión de 10 a la menos 15 metros y aún así es 10.000 veces más grande que el electrón. Y considerando que el núcleo está hecho de muchos protones y neutrones, ya pueden imaginarse las distancias abismales que existen entre un núcleo y un electrón. Ok, tengan en mente esta cosa, atentos. Absolutamente. Un cuerpo como el mío está formado de átomos, por lo que prácticamente es un amontonamiento de pequeños núcleos, pequeños chícharos,
a distancias enormes y huecas. El electrón es tan pequeño que podemos aproximarlo a nada, no incide mínimamente en cuestiones del peso, por lo tanto mi peso son solo los núcleos. Nosotros somos un saco de vacío, nuestro peso son solamente los núcleos que conforman nuestras masas. Entonces, técnicamente, si elimináramos estos espacios vacíos, contraeríamos todos los núcleos para tener una bola densa de núcleos. Bueno, solo así te harías pequeño porque compactamos los vacíos, ¿verdad? Dejando de lado que esto carece de bases fundamentales y aún más carece de sentido, pero imaginemos que lo hicimos. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, el resultado es que si elimino todos los espacios entre los núcleos, en verdad me vuelvo más chico, pero tendría la misma masa de al principio. Esto es lo que dice Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, el hombre hormiga que pesa unos 90 kilos, aquí, cuando se hace más pequeño, adivina, sigue pesando 90 kilos porque sus núcleos son los mismos, se juntaron un poco más, pero son los mismos. Entonces ya viste que la película ya se contradijo. Él se hizo más chico, pero debería pesar 90 kilos. Pero de todas formas cabalga a las hormigas. Esto significa que las hormigas están cargando 90 kilos de humano adulto. Ah, pues solo que sean las hormigas Mazinger. Está esta escena donde a un edificio lo hacen chiquitito y se lo llevan en un carro. Oye, ¿a qué pendejos les dices esta mierda? En esa canasta está todo el peso del edificio, solo que más chico. ¿Cómo es que te lo llevas? Esto aplica también cuando se hace enorme. Ahora es más grande, pero siguen siendo 90 kilos. No es que aumente su potencia, es que ¿cómo le hacen? Porque aquí la tontería es que cuando se hace enorme empieza a romper todo en la calle y eso no tiene sentido, porque aunque seas un gigante, pesas 90 kilos. Es posible que tú quieras destruir un automóvil, pero no lo lograrías. Te le subirías encima y no le podrías hacer nada. Ah, pero si está en agua, entonces sí flota. Así de pendejo. Pero como les dije, obviamente no se puede alterar la distancia entre los electrones y el núcleo, porque esto sería alterar la materia. Y no se puede alterar la materia, porque eso significaría alterar el comportamiento de los átomos, lo que quiere decir que perderían su capacidad de atracción, y sin esta atracción no existirían las moléculas. Tú te pulverizas, esto simplemente no tiene sentido. Sería un superpoder, tú le aprietas ahí y te pulverizas, ni siquiera necesitarías al Thanos y sus magias. Pero sí hay dos posibles objetivos que vale la pena citar solo para divertirnos. Objetivo A. Quítale todos los electrones a los núcleos y oblígalos a acercarse. ¿Y saben lo que habrían creado? Un pelo de plasma. Sí, se crea el plasma, el cuarto estado de la materia. Una especie de fluido en el que hay electrones y núcleos ahí todos revueltos sin respetar a nada. Justo lo que ocurre en las estrellas, por ejemplo. Y esto es una solución que evitaría porque 1. Tiene una temperatura elevadísima y 2. Es plasma, no tiene forma. O sea, un cuerpo con órganos y células nerviosas, esto no se concibe porque es plasma. O posibilidad B, más allá del plasma, explota. En el plasma tenemos de hecho toda esta cosa que flota libre, incluidos los protones del núcleo, pero que se repelen porque todos son positivos. Pero si aumentamos la temperatura y la energía en juego, podemos llegar a fundir estos núcleos, obteniendo fusión nuclear, como en las estrellas. Dos núcleos que se funden para formar un nuevo núcleo más pesado, en práctica un nuevo elemento de la tabla periódica que libera grandes cantidades de energía. ¡Qué bello! Aunque también es una manera bella de morir. De todas maneras, todo esto encuentra un nuevo obstáculo en Ant-Man, yendo más allá de ser pequeño, incluso llega al nivel de subatómico, terminando en el reino cuántico, llegando a ser más pequeño que un núcleo, llegando a ser más pequeño que un protón, y obviamente esta cosa no tiene sentido, porque si juntas todos los átomos te quedas así. Esto no tiene sentido, ¿cómo le haces? Y ojo, que no soy yo el que dicta las reglas, son ellos los que le están diciendo, por eso me pongo... Esto es... Además, si de repente quisiéramos encoger lo que quisiéramos, pero sin que perdiera masa, entonces yo no excluiría la posibilidad de un agujero negro, que es una masa enorme condensada a dimensiones microscópicas que bien podrían crear una singularidad, un agujero negro. Por eso le pedí a un amigo astrofísico, hola, decumano, introduzca en la fórmula la masa de un cuerpo para, calcular qué tan chica debe de ser esta masa para provocar una singularidad. O sea, calcular el radio del horizonte de los eventos, o si lo prefieren, el radio de Schwarzschild o Schwarzschild, nunca le he entendido el nombre. Pues esto lo aplicamos a un cuerpo de 100 kilos para hacerlo más chico de 10 a la menos 25. Digamos que hacer esto dentro de la escala de la película no sería realmente posible, pero si utilizas este poder en algo mucho más pesado, qué sé yo, como un centro comercial, y lo reduces a dimensiones subatómicas, de eso sí podemos hablar. Agarra un centro comercial que pesa cientos de toneladas, haz los cálculos, se puede. Como sea, ya existe una distribución en el peso de los cuerpos, pero nosotros queremos la ideal. O sea, cuando te encoges pierdes masa.
pierdes materia, pierdes átomos. En resumen, cuando te haces miniatura no es que solamente se te hagan chicos un par de átomos, es que los pierdes. Y llegará un punto en el que si te vuelves demasiado chico te volverás una sola molécula, o si te haces todavía más pequeño te conviertas en un átomo. El límite es que llegues a una partícula de hidrógeno, un protón. Díganme ustedes si le confiarían su vida a un protón, un superhéroe protón. Yo tal vez no. Y como sea, no te puedes quitar solo algunos átomos para hacerte más chico. ¿Cuáles te quitas? Las moléculas funcionan bien porque tienen todos sus átomos, pero a ver, quítale átomos. ¿Cuáles les quitas? Le quitas los átomos a esa molécula y a un cierto punto, bueno, ya la mataste. Pero es que a fuerza te quieres quitar moléculas. Bueno, a ver, ¿cuáles te quitas? A mí me sirven todas mis moléculas. Pero a ti no te importa la ciencia, vete hasta la fantasía. Pues órale, que venga la magia. Aquí se puede todo. Que se reduzcan los núcleos, que se reduzcan las distancias, que sí, porque esto es magia. Aquí se puede hacer todo más chico y también más ligero, así como te gusta. Solo les recuerdo que todo esto contradice todo lo que he dicho antes sobre su poder, pero bueno, basta con ir a ver la película para encontrar contradicciones que, no tienen sentido. Aunque en este caso también habría una que otra problemática. A ver, dime, ¿cómo respira este insecto? O sea, las moléculas del aire están igual de grandes, siguen igual que antes, pero Arthur es chiquitito. Pero si aún alcanzara a respirar porque no se ha hecho lo bastante chico, como sea, sus moléculas no alcanzarían a reconocer el oxígeno en la sangre para absorberlo. Los glóbulos rojos que transportan el oxígeno lo hacen a través de los átomos de hierro y a la sangre la oxigenan. Pero esto es un proceso que se basa en la interacción de átomos. Y si el oxígeno sigue igual de grande y el hierro se volvió algo diminuto como lo suponemos, entonces el oxígeno ahora es algo gigantesco para una reacción entre los átomos. No existe reacción química y en consecuencia tú no puedes respirar. Como pueden ver, cualquier solución es una muerte atroz. Yo quiero ser sincero, desde la primera película yo me esperaba que explicaran esto con el uso del casco. Si hubieran dicho que el traje de Ant-Man tiene este casco que sirve también para miniaturizar las partículas del aire alrededor y así pudiera respirar, y dije, bueno, qué bien, pero no, qué lástima. Dijeron que servía para no alterar la química del cerebro, porque solo la química del cerebro cuenta, todo lo demás no hay que cuidarlo, ¿verdad? No. Y es que aun si el casco pudiera reducir las partículas de oxígeno, ellos como sea pueden respirar en el reino cuántico. Y lo peor es que en la última película pudieron respirar hasta sin casco. Bueno, ¡qué mamá! Por otro lado, me di cuenta en la última película que en el reino cuántico existe el agua. Y bueno, ahora que lo pienso, ¿saben qué cabrón estaría poder decir que me cagué en el reino cuántico? Lo metería en un currículum. Bueno, pero si tomáramos la opción de eliminar materia para reducir los cuerpos, esto sería algo más factible en objetos inanimados, no en cuerpos vivientes, ¿no? Porque ahí no hay moléculas que preservar exactamente iguales, porque si no ya no funciona nada igual, esto es mucho más fluido. De esta manera podrías reducir, aunque de manera irreversible, las dimensiones de un objeto inanimado, que sería como pasar de una resolución en 4K a un juego de Atari, pero llevado a los átomos y la materia. Solo que para un ser vivo esta solución, el dato que en esta película la idea de átomo no esté bien hecha, me fue confirmada cuando llega la escena en que Ant-Man está cayendo en el reino cuántico y pasa cerca de un átomo. Pasa muy cerca de un átomo que es perteneciente al modelo de Bohr, ese de la órbita planetaria que han visto siempre, el del estadio de fútbol que nosotros no debimos haber dicho, pero fue para entender mucho mejor del tema. Ese fue el que pusieron ahí y además lo hicieron feo. Mira, tiene unos electrones enormes, como melones, giran lentísimo y bien cerca de un núcleo gigante. ¡Uf! Pero bueno, entiendo lo difícil que debe de ser representar esa caída científicamente adecuada pasando junto a un átomo cuando no tiene una apariencia que hayamos visto. Nunca nadie la ha visto, no se le conoce de ninguna manera aceptada. Propiamente es un concepto incomprensible, probabilístico, cuántico. Pero debo decir que aún así no me gusta. Yo lo que quiero es que quede muy claro este concepto. Los átomos funcionan de manera completa y funcionan bien cuando tienen todo lo necesario. Sus distancias no son un adorno, no son recortables, son indispensables. Es importante que sean así, aparte que no sabemos ni siquiera cómo medirlas. Pero aún queda una posibilidad que me tragaría. Si la hubieran explicado vagamente, me la tragaba. Las partículas PIM son la clave de todo. Son las partículas que le permiten destruir la física si se le antoja. Puede que sean ellas la clave de lectura de este proceso mágico.
¿Podrían basarse estas células en procesos físicos aún desconocidos? Entonces podríamos considerar esta todavía una magia oscura porque se basa en fenómenos físicos que nosotros no conocemos. Tal vez debamos arrepentirnos de nuestros pecados. Bueno, pues yo me adelanto. Estoy remembrando la frase célebre que dice: una tecnología muy avanzada puede ser confundida por magia. Bueno, en el cómic se habla, por ejemplo, de que si te bombardean con estas partículas viene un cambio en las dimensiones subatómicas distantes. ¿Podría existir una partícula subatómica capaz de hacer algo como esto? Lo que sabemos es que no. La verdad es que al hablar de partículas subatómicas, esto es lo que sabemos por mucho que se esfuerce el Homo sapiens. Así que sí me esfuerzo en ignorar toda la matemática en que se basa el concepto probabilístico de la mecánica cuántica, pero me esfuerzo con mucha ignorancia, pero me la trago. Bueno, si como sea este desmadre termina explicando cosas que no tienen ya ningún sentido. Un boleto. Marvel, la próxima vez que quieras una cagada de explicación científica para explicar una película, llámame, chíflame, nos perjudicamos juntos.